eh, que es un ecosistema, ¿cierto? Casi siempre nos muestran un dibujito de lo que es un ecosistema y nos muestran casi siempre un bosque. ¿Listo? Eh, digamos que es una idea que se nos ha metido y casi siempre que nos dicen, por ejemplo, si yo les dijera en este momento, saquen una hoja y dibujen un ecosistema, casi siempre la mayoría de personas lo que hacen cuando les proponen este ejercicio es dibujar un bosque, casi siempre, no siempre, ¿cierto? Porque pues algunos dirán, no, profe, pero yo no hago eso, profe, yo sí lo hago, otros sí, otros no, bueno, no importa. Pero la idea es entender que no solo existen los ecosistemas en los bosques, ¿sí? Sino que más bien cuando nosotros hablamos de algo muy conocido llamado la biosfera, ¿cierto? Estamos hablando en que este lugar llamado biosfera, miremosla, va a ser una denominada capa de la Tierra, ¿cierto? El planeta Tierra, donde nosotros vamos a encontrar a los seres vivos. ¿Sí? La biosfera es la zona del planeta donde nosotros vamos a encontrar que hay una serie o un grupo de organismos vivos, de seres vivos, que pueden vivir en ella. ¿Sí? Entonces miren acá. Acá nos aparece eh, toda esta zona de la biosfera, ¿cierto? Casi siempre pues es eh, la parte del aire que está allí, cubre lo que es acá dice hidrosfera, que es la capa de agua, pero eso hace parte de la biosfera también, y la litosfera, que tiene parte de roca, pero nosotros sabemos que debajo de la roca hay un montón de organismos vivos también, ¿cierto? En el suelo. Dice Paula, es que yo puse que un ecosistema, que es un ecosistema con características y los tipos de ecosistemas con cada característica. Expliqué cada uno de los ecosistemas con sus características. También puse imagen y todo lo que pedías en la tarea. Sí, claro. Ahora, hay cosas muy fundamentales que hay que explicar. Por ejemplo, el biotopo y la biocenosis. ¿Listo? Eh, si no hablamos del biotopo y la biocenosis, no estamos entendiendo que es un ecosistema. ¿Listo? Porque eso es lo fundamental, o sea, digamos, comprender cuáles son estas características y las relaciones que sean. Por ejemplo, si a mí me dicen un ecosistema terrestre, el que está en la Tierra, tiene árboles, tiene tierra y tal, eso está mal, está muy mal, la verdad, porque hay que mirar las características. Digamos, por ejemplo, ecosistemas terrestres hay un montón. ¿Qué hace que un desierto sea un desierto, por ejemplo? Hay una teoría, ¿cierto? Se supone que, por ejemplo, en el caso de los desiertos son mares que se secaron, ¿sí? Pongo, por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de Villa de Leyva, ¿listo? Cuando vemos el caso de Villa de Leyva, a los que han ido a Villa de Leyva, ¿saben por qué se caracteriza Villa de Leyva? Porque es famoso tan, bueno, Villa de Leyva es famoso por ser un sitio turístico, pero una de las cosas más importantes de Villa de Leyva, ¿qué es? Ah, bueno, acá Sebastián nos dice, por los fósiles. ¿No? ¿Qué fósiles se encuentran allá? Por favor, ¿alguien me quiere decir qué tipo de fósiles? Porque no se encuentran todos los fósiles. Fósiles de dinosaurios, sí, pero dinosaurios ¿de qué tipo? Y no solo dinosaurios, acuáticos. En Villa de Leyva se encuentran fósiles acuáticos. ¿Por qué? Y si ustedes han ido a otras partes de Villa de Leyva, pues Villa de Leyva no es un desierto, pero tiene características parecidas en algunos lugares a un desierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso era, ¿cierto? Porque eso era un mar, mejor dicho. Toda esta zona, incluso donde nosotros mismos estamos parados, en algún momento fue parte del mar y ese se fue corriendo poco a poco, ¿sí? Y este se fue corriendo poco a poco. Entonces, miren lo que yo estoy diciendo, o sea, no es solo decir que el desierto, por ejemplo, tiene X o Y características,
sino más bien qué hace que tenga esas características. ¿Mm? ¿Sí me entienden, muchachos? Entonces, los que ya lo entregaron, bueno, está bien, déjenlo así. Pero para las próximas veces que suba un documento eh, o una tarea, esperen a que se vean primero conmigo, ¿listo? Esperen. Yo la voy a subir antes siempre. Pero entonces vamos a hacer un ejercicio de autocontrol. Esperen, esperen hasta que tengamos la clase, ¿listo? Entonces, miren, profe, yo me podría sacar 100 con lo que escribí, pues me tocaría ver lo que escribiste, mi amor, pero yo no lo voy a revisar hasta que lo entreguen todos, o sea, lo voy a revisar hasta después del 22, que me lo entregan todos los chiquitos, ¿listo? Bueno, entonces sigamos acá. Miren la biosfera, es muy importante. Recuerde que la palabra bio hace referencia a lo vivo o a la vida, ¿listo? Entonces, digamos que la biosfera va a ser una zona, prácticamente una zona, donde vamos a poder vivir. Si hay un ser vivo, ese ser vivo hace parte de la biosfera, ¿sí? Porque es una capa, una zona del planeta que está permitiendo que nosotros podamos estar allí interactuando y relacionándonos con otros organismos. ¿Listo? Entonces, eh, hay condiciones muy extremas, ¿cierto? Hay condiciones muy extremas donde nosotros como humanos no podemos vivir, ¿cierto? Pero, ojo, eso no quiere decir, eso no quiere decir que otros seres vivos no puedan vivir allí, ¿listo? Eso no quiere decir que ellos no puedan vivir allí, ¿listo? Entonces, amigos, hay que tener en cuenta que estas características de la biosfera van a ser fundamentales, porque la biosfera no es solo que se encuentren seres vivos y ya, no, porque los seres vivos necesitamos de ciertas condiciones de vida, o bueno, de condiciones de nuestro territorio, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de los lugares a los que vayamos para poder vivir. O sea, imagínense, digamos que de un momento a otro se cambiara la composición de gases de la Tierra y dejara de existir o bajara considerablemente la cantidad de oxígeno que hay en la biosfera. ¿Qué pasaría? Mientras ustedes responden, voy a leer esto que me escribe Sara. Digamos que se coloca que es un ecosistema, se explica biotopo y biocenosis, y luego se colocan los tipos de ecosistemas y sus características, y por qué tienen características. Más o menos sí. O sea, cuando yo les digo explicar, básicamente es lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Lo importante es que ustedes hablen desde lo que entiendan, qué es lo que entendieron. Entonces, digamos, ¿qué pasa con los que hicieron la tarea ayer? Pues que chévere porque pues ya llegan con algo leído, ¿cierto? Pero también pueden generarse confusiones porque pues yo no he dado el tema completo, ¿sí? Pero pues no hay ningún problema, muchachos. Bien. Entonces, qué pasaría si bajara el nivel de oxígeno en la biosfera? Entonces dice, si no hay oxígeno suficiente nos podríamos morir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el oxígeno luego? ¿Para qué sirve el oxígeno? Porque con el oxígeno respiramos. Ah, ok, ¿qué es respirar? Es verdad, sí, con el oxígeno respiramos, pero ¿qué es respirar? ¿Y en dónde sucede? Para alimentar las células, bueno, depende. Sí tiene que ver obviamente con los nutrientes que nosotros tenemos, por la glucosa principalmente. Recuerden que eso ya lo vimos, ¿listo? Recuerden que esto ya lo vimos, entonces no confundirse.
Porque oxigena nuestra sangre. Bueno, chicos, vamos a ver algo importante. El humano, el humano no es el único que respira, ¿listo? El humano no es el único que respira. ¿Quiénes respiran también? ¿Mm? Las plantas también respiran. Ojo con lo que voy a decir, porque es que esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Y lo vimos estando en el colegio también. A ver, básicamente, la mayoría de seres vivos respiramos. Ojo, las plantas hacen dos procesos, nosotros solo hacemos uno. Las plantas hacen un proceso que se llama fotosíntesis, pero también hacen un proceso que se llama respiración. Hacen los dos procesos, ¿listo? En cambio, nosotros solo hacemos respiración. ¿Alguien sabe cuál es eh, la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración? ¿Alguien sabe? Muy bien, uf, Paula, eres la mejor. La fotosíntesis produce glucosa y la respiración. La fotosíntesis se bota oxígeno y... No, 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 no. Sí, o sea, sí, sí pasa que la fotosíntesis como residuo se libera oxígeno. Sí, sí pasa. Pero lo importante de la fotosíntesis no es solo que se libere oxígeno. Claro, el oxígeno es muy importante. Lo más importante de la fotosíntesis es lo que nos escribe Paula, es que se produce glucosa. Vamos a meternos algo en la cabeza. Los seres vivos vivimos gracias a la glucosa. ¿Listo? Repeat after me. Repetir después de mí. Los seres vivos vivimos gracias a la glucosa. Ahora, ¿por qué la glucosa es tan importante? Pues porque nos da energía. O sea, dentro de la glucosa hay energía. Y esa energía va a ser fundamental. Va a ser fundamental para que nosotros podamos hacer todo lo que hacemos. Nosotros necesitamos glucosa, ¿cierto? Para que el profesor Miguel esté a energía. Si se les acaba la energía, pues chao. No pueden seguir viviendo. ¿Listo? Es como un carro cuando tiene gasolina y si se le acabó la gasolina deja de andar. Chao. ¿Listo? Dice Gracie. mm, Dice Gracie, eh, la fotosíntesis produce glucosa y energía y la respiración produce dióxido de carbono. Bueno, estamos confundidos con la respiración. ¿No me escuchan bien, amigos? ¿Se está cortando? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Listo, Moyano, bien, amigo, gracias. De pronto hay algunos momentos donde pues el internet sube y baja, entonces, pues para todos, no solo el mío, sino el de todos. Es que la planta produce glucosa, ¿cierto? Es que la planta produce glucosa, pero la respiración va a ser un proceso que no sucede, o sea, digamos, la respiración no es solo inhalar y exhalar. ¿Por qué? Porque las plantas no tienen pulmones, pero las plantas también respiran igual que nosotros. Pregunta que ya deben saber, amigos míos, ¿en qué parte sucede la respiración?
Vamos a ver qué me responden. Vamos a ver si toca devolvernos al primer y segundo periodo. A ver, me dicen hojas, clorofila, pulmones. No, más perdidos que la mamá de la respiración. Muy bien, Cardoso está hoy iluminada, está brillante. No, mentira, siempre lo estás, mi amor. Valentina Cardoso nos dice en la mitocondria. Muy bien. La mitocondria es un organelo celular. Cuando vimos célula, el organelo celular que le brinda energía a toda la célula y por tanto a todo el cuerpo, bien sea el cuerpo de una planta o nuestro cuerpo, es la mitocondria. Entonces, algo importante, hay unas personas que se confunden mucho y dicen que la fotosíntesis es la respiración de las plantas. Eso está mal. ¿Alguien sabe por qué está mal decir eso? ¿No? ¿Alguien? 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 O que se imagine, no importa, muchachos, no importa. Bueno, dice, porque en la fotosíntesis se produce energía solar y... No, 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 no. En la fotosíntesis se aprovecha la energía solar, no, porque la energía solar solo se produce en el sol, ¿sí? O sea, no se puede, o bueno, al no ser que se destruyan átomos en centros nucleares, pero eh, el sol, eh, el gran error radica, acá ya no me dice que cómo es la pregunta, lo que pasa es que hay algunas personas que dicen que la fotosíntesis es la respiración de las plantas, eso está mal, y está mal básicamente porque es que la fotosíntesis no se da en la mitocondria. La fotosíntesis se da en un organelo celular llamado el cloroplasto. La fotosíntesis la hace el cloroplasto. La respiración la hace la mitocondria. Las dos están dentro de la célula. Nosotros, nosotros no tenemos cloroplastos, ¿sí? Nosotros no tenemos cloroplastos, por eso no podemos hacer fotosíntesis. Pregunta supremamente importante. ¿Qué pasaría si de un momento a otro nosotros desarrolláramos cloroplastos? ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría en la vida del ser humano? ¿Qué creen ustedes, por supuesto? ¿No nos movemos? Digamos que seguimos tal cual como somos, pero empezamos a desarrollar cloroplastos. Sí, que nos podríamos mover y todo eso, pero que desarrollamos cloroplastos. Miren lo que nos dice Gracie. No necesitaríamos comer porque la energía proviene del sol. ¿Sí o no? Eso es lo importante. Si tuviéramos cloroplastos, ya no necesitaríamos comer. Todo lo que nosotros comemos, que usted comió el arroz, la hamburguesa, la papa, la pasta, la carne, todo se está volviendo glucosa. Todo, todo. Y después esa glucosa va a la mitocondria y con ayuda del oxígeno la destruyen para que podamos tener energía. Pero si nosotros tuviéramos cloroplastos, no tendríamos que obtener la energía comiendo, porque los cloroplastos producirían la glucosa automáticamente. ¿Ven? Es decir, ¿eso qué implicaría a una gran escala? Pues que básicamente los restaurantes se acabarían, los supermercados se acabarían, no tendríamos que gastar plata en comida, ¿cierto?
y podríamos invertir ese dinero de comida en otras cosas. ¿Se imaginan eso? Se acabaría probablemente el hambre en el mundo o probablemente cobrarían más cara la luz, porque necesitaríamos luz para vivir. Imagínense eso. De pronto, de una u otra forma, cobrarían la luz del sol, ¿no? ¿Cómo así? No entiendo la pregunta de Samuel. Dice, ¿y si comiéramos, qué pasaría? Pues nosotros comemos. Y es el mundo que conocemos hoy en día. Bueno, dice, tendríamos más energía con los cloroplastos. Lo que pasa es que si nosotros tenemos cloroplastos, produciríamos nuestra propia glucosa, no necesitaríamos alimentarnos de otros seres vivos para obtener la glucosa. ¿M? Eh, entonces, digamos que pues no tendríamos que comer. Y si comiéramos, ¿qué pasaría? Tendríamos más energía con los cloroplastos. No, porque mira que eso ya sería un problema. Es como las personas que comen mucha glucosa. Una persona que consuma mucha glucosa, pues le daría diabetes, básicamente. ¿La diabetes qué es? La diabetes es una enfermedad que es un problema en el control de energía del cuerpo, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, digamos que la energía que nosotros tenemos en el cuerpo, básicamente es de dos formas, la glucosa y las grasas. La grasa también, o sea, si estamos gorditos, etcétera, o empezamos a engordar ahorita en la cuarentena, básicamente es porque esa energía se está acumulando. La energía, o la grasa más bien, es energía de reserva. Si la necesitamos en algún momento de emergencia, nuestro cuerpo la va a utilizar. ¿Listo? Nuestro cuerpo la va a ir utilizando. ¿Listo? Pero entonces necesitamos comprender algo fundamental, amigos. Y es, una cosa es la fotosíntesis y otra cosa es la respiración. Lo voy a decir así. La fotosíntesis es el proceso por el cual se crea, se produce glucosa. La respiración es el proceso por el cual se degrada, o sea, son contrarios. Mientras la fotosíntesis lo crea, crea la glucosa, la respiración va a degradar la glucosa, ¿cierto? Va a degradar la glucosa para obtener una molécula que se llama ATP. ATP. Y el ATP es nuestra energía química, es nuestra energía. Profe, si tuviéramos más energía, podríamos estar despiertos toda la noche. Lo que pasa es que nuestras células todo el tiempo están activas, ¿sí? Entonces llega un momento donde incluso pasa con las plantas, o lo que en las plantas no se ve, necesita estar descansando también, porque el proceso de energía o el gasto de energía es muy alto, ¿sí? Seguramente si tuviéramos más energía, claro, podríamos durar más, pero todos los sistemas necesitan descansar por un tiempo para equilibrar su gasto de energía. Samuel dice, profe, ¿la luz eléctrica le sirve a las plantas? Claro que sí, las plantas no solo hacen fotosíntesis con la luz del sol, no, sino que hacen fotosíntesis con la luz que les llegue.
¿sí? Entonces, digamos que es muy importante que ustedes también comprendan eso. O sea, si yo les pongo eh, luz a las plantas, ¿cierto? Pues van a hacer fotosíntesis. Me preguntan acá, profe, ¿las plantas duermen? Tienen un estado parecido al de nosotros, no pueden estar todo el tiempo produciendo glucosa. En las noches bajan mucho su actividad las plantas. Depende de la planta también, ¿no? Pero la mayoría de plantas que nosotros conocemos en las noches bajan su actividad. Evidentemente en la noche no hacen fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, bueno chicos, en unos 2 minuticos más o menos se va a cortar, nos volvemos a conectar, ¿listo? Ustedes ya saben eso. O sea, bien, digamos que pasa si nosotros tenemos una planta muy linda, hermosa y todo, y la queremos tanto y dormimos con ella en nuestro cuarto. ¿Qué pasa con ella? ¿O qué podría pasar? O sea que si de un momento a otro se apaga el sol y le colocamos luz a las plantas, no se morirían y seguirían generando oxígeno y glucosa. Claro que sí. Ahora, ojo, depende del tipo de luz. Digamos, si yo le pongo luz roja, luz azul, luz amarilla, luz blanca, va a ser el proceso diferente. ¿Listo? O sea, dependiendo del tipo de luz va a producir más glucosa, etcétera. ¿Listo? Listo. Gracie nos dice, si nosotros dormimos de noche con una planta, al igual que Valentina también nos dice, la planta está liberando dióxido de carbono, ¿cierto? Y además nosotros también liberamos dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, digamos, la gente piensa que las plantas todo el tiempo están liberando oxígeno. No, las plantas liberan los dos gases. Es más, el gas que más liberan suele ser el dióxido